Bueno, vamos a ver, Enrique de la Morena. Buenos días. Vamos a hablar con don Enrique Ruiz Escudero, bienvenido, porque además periódicamente, pues una vez al mes y tal, ¿de quién nos fiamos en sanidad? Pues de la Comunidad de Madrid, que es la única que nos ha engañado en los últimos 2 años. Y que saben hacer las cosas bien. Bueno, pero y además, ya se están ocupando hasta de los que van a venir de Ucrania. Ahora vamos a hablar de eso, pero lo primero, Enrique Ruiz Escudero, la cuestión de las mascarillas, porque como ayer habló el presidente del gobierno, naturalmente no dijo nada, pero ya creó, como es lógico en él, un barullo, un follón, pero las quitan, no las quitan. Y va el tío y riéndose dice, yo cuando diga la ministra de Sanidad, digo, madre mía, porque hay que acordarse de lo que fue ella en el Ministerio de Sanidad, agrediendo a Madrid, infectando a todo el mundo, comprando por 300 millones de euros basura de material sanitario. Rotas y de papel de seda, que tenían que tirar nada más llegar. Pero lo primero, ¿qué va a pasar con las mascarillas? Bien, las mascarillas. Bueno, buenos días, lo primero, y un placer volver a estar. Las mascarillas, por desgracia, depende de lo que es regulación por parte del Ministerio de Sanidad. Nosotros, en previsión de todo esto, de cómo se está comportando la pandemia, de la repercusión que tiene a nivel asistencial, ya llevamos desde hace 15 días tratando de plantearlo donde hay que hablar de esto, no en un comité federal del PSOE, sino aquí hay que hablarlo en la Comisión de Salud Pública, y ellos automáticamente eliminaban ese debate. Entonces, este jueves tenemos un consejo interterritorial en Zaragoza, que yo espero que ahí, de una vez por todas, hablemos de lo que es importante, que es la mascarilla, ¿no? Hay 2 elementos que han sido fundamentales para el control de la pandemia, que han sido las mascarillas y la vacunación. Con la vacunación ya lo tenemos muy bien orientado, pero al siguiente paso son las mascarillas, especialmente qué es lo que ocurre con ellas en interiores. Y claro, dependemos de esa, la regulación depende es legislación que depende del Ministerio de Sanidad. Es como eso detrás siempre tiene un análisis de lo que está pasando, ¿no? Igual que cuando se pusieron. Hay que recordar, fíjate, mañana es 8, que el día 9 de hace 2 años, la Comunidad de Madrid fue la primera que dijo que había que confinar, etcétera. Sí. Igual que la primera que dijo que había que desconfinar, porque obedeciendo a criterios médicos y no a propaganda política. Pero, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo ha evolucionado la pandemia para plantearse en serio lo de las mascarillas? Claro, lógicamente estamos en la incidencia acumulada, que ahora mismo creo que el dato que damos hoy es por debajo ya de 250 a 14 días, que es un descenso mantenido ya desde hace 8 semanas. A 7. A 110 a 7, me parece, ¿no? Sí, señor. A 110 a 7, lo cual indica que va a continuar esa tendencia descendente cuando es menos de la mitad de la de 14. Y luego, sobre todo, a nivel asistencial. Ahora mismo en Madrid tenemos 770 ingresados entre UCI y hospitalización, más o menos 130 en UCI y 640 en hospitalización. Pero todavía de ese porcentaje hay que digamos, no contabilizar como paciente COVID estricto un 65%, que son los pacientes que ingresan por otro motivo, le hacemos una PCR y salen positivos, ¿no? O sea, que pacientes por COVID realmente es un 30%, apenas llegamos a 250 pacientes. Y no vacunados también, ¿no? Claro, el porcentaje de no vacunados de esos, especialmente los de UCI, o son muy vulnerables o que están no vacunados. Entonces, con este escenario, lógicamente, podríamos hablar ya de que la transmisión está dejando de ser comunitaria. Y cuando la transmisión deja de ser comunitaria, tú ya tienes que establecer medidas que vayan, ya que estén más cerca de digamos, la normalización, ¿no? Si podríamos utilizar este término, de la vuelta a la normalidad. Entonces, en ese caso, lógicamente, hay varios elementos, que es, bueno, si tú tienes menos contagio y tienes menos problemas a nivel asistencial, hay una serie de decisiones que tienes que tomar en todos los ámbitos, ¿no? Pues, por ejemplo, con el acompañamiento de las personas en residencias en hospitales, cómo hay que utilizar la mascarilla en los colegios, qué hay que hacer en los interiores, o sea, una serie de decisiones que desde luego plantean que tengamos que hacerlo, además sin mucha demora, ¿no? ¿Y qué va a defender la Comunidad de Madrid, por ejemplo? Porque lo de los interiores es bastante extenso. No es lo mismo entrar a un hospital con o sin mascarilla que entrar a una sala de cine o que entrar a lo mejor en un centro comercial. Claro, el criterio que tenemos que utilizar, que sea nuestro principio básico, es la protección del vulnerable.
lógicamente. ¿Dónde puedes tener más riesgo un vulnerable? En transporte público, pues sería uno de los puntos donde habría que establecer el mantener la mascarilla, o también en centros sanitarios, tanto en centros de salud como en hospitales, ¿no? El acompañamiento de la mascarilla, siempre pensando el que nuestra estrategia tiene que ser a proteger a los vulnerables, que es lo que realmente luego son los que hospitalizan y son los que evolucionan a peor dentro de nuestras unidades de cuidados intensivos. Yo creo que con ese criterio, y siempre y cuando que a nivel epidemiológico y asistencial exista esa situación de control, ahí es donde tenemos que actuar preferentemente. Es decir, que también el sentido común tiene que operar en las familias y cuando uno va a comprar, depende de dónde, etcétera, ¿no? Exactamente. Y luego, sobre todo, que realmente estamos pensando en las decisiones que tenemos que tomar en todo en el ámbito social y económico, pero el gran problema que hemos tenido en la pandemia han sido las casas, que realmente donde se han producido la inmensa mayoría de los contagios. Donde ha encerrado el gobierno a todo el mundo. Resulta que no podía salir a pasear al perro y en cambio tenías que estar con la abuelita todo el día encerrado, claro. ¿Cómo no iba a pasar lo que pasó? Ha pasado lo que ha pasado y es por no tener criterio, porque ¿dónde nos relajamos más? Pensamos que por un entorno, por nuestra cercanía, que eso va a evitar el contagio, y al contrario, es donde más contagios se han producido, y la clave ha sido Ómicron, ¿no? Hemos tenido familias enteras de todos los miembros de la familia. Claro, con la tasa de ataque que tenía esta variante, se contagiaba toda la familia, y eso nos ha ocurrido, pues, y lo hemos visto durante este mes de enero. Una cuestión, hablemos del Zendal. Cuando Sánchez es que ha cambiado, como es él, como no tiene ningún criterio ni principio, dice una cosa y la contraria. Empezó diciendo Sánchez, solo vamos a mandar material militar defensivo, o sea, betadine, tiritas, mercromina y alguna venda. Pero al día siguiente le dijeron, no, usted no está sirviendo a la OTAN. Soy el camarero de la tal. Y entonces cambió, por supuesto. Pero cuando él dijo que solo defensivo, la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo, tú no tienes, pero yo sí. Y entonces ofreció el Zendal y además explicó las capacidades de adaptación que tiene el Zendal al lado de un aeropuerto, que eso es esencial. Y además cuando se diseñó el Zendal, recuerdo que lo comentaron aquí, pues Escudero y Zapatero, dijeron, vamos a ver, al lado de un aeropuerto, que es ahí donde puede hacer falta en caso de emergencia, de una epidemia, porque es ahí donde tiene que estar. Y además la capacidad de ampliación y de modulación del Zendal es extraordinario. Yo no sé si eso ya se ha tenido en cuenta y si empiezan a llegar, que van a llegar tanto niños que están muy maltrechos, sobre todo niños, como también adultos que están en una situación, pues como que vienen hechos polvo. O sea, ¿qué ritmo y sobre todo qué prevén en la Comunidad de Madrid que va a llegar en los próximos días? Lógicamente, la entrada principal de todos los refugiados que vengan de Ucrania va a ser el aeropuerto de Madrid-Barajas, con lo cual nosotros tenemos preparado el Zendal, que ahora mismo podría tener hasta una capacidad de 1.000 camas, de 1.000 personas. Automáticamente ahora mismo podríamos recibir 400 sin ningún problema hoy, si llegasen hoy mismo. Y luego hay que pensar que podemos llegar hasta 1.000 más otras 508 camas de hospitales de la red del servicio madrileño. O sea, 1.500 camas podríamos ofrecer. En el caso de que hubiese que llegar a más, llegaríamos a más, pero eso es importante. Y luego hay que pensar que todos los ucranianos que vengan refugiados van a venir con las mismas garantías sanitarias que cualquier madrileño. O sea, van a tener su tarjeta sanitaria, se les va a revisar su calendario de vacunación. Sabemos que el porcentaje de vacunados frente a COVID es de un 40% de la población, con lo cual hay que vacunarles a todos según vengan, y luego exactamente pues darle pues según las necesidades, pensando principalmente también en pacientes oncológicos. Nos comentaba el representante de la embajada que ha estado en el acto esta mañana, que ha estado la presidenta visitando pues todo el despliegue de la ayuda que estamos recibiendo, y nos decía que sobre todo están haciendo evacuar preferentemente a los pacientes oncológicos. Madrid tiene una red a nivel de hospitales muy potente, tanto para niños como para adultos, y ahí nosotros estamos preparados, según vayan viniendo, pues nosotros darle la cobertura sanitaria que merecen. ¿Qué número más o menos, ya sé que es difícil, pero qué mínimo, digamos, esperan o tienen previsto que va a llegar?
Ahí nosotros no tenemos esa información porque como se está coordinando que viene desde el gobierno de España, nosotros no sabemos exactamente cómo van llegando. Nosotros lo que hemos establecido es hablar directamente con la embajada porque a veces nos pueden ir adelantando exactamente es lo que se va a producir. Él nos ha comentado que están de momento acogiendo los países más cercanos por frontera a Ucrania, pero que si esto además prevé una guerra larga y que van a llegar, yo creo que van a llegar miles de refugiados a España y tenemos que estar preparados para cualquier situación, ¿no? No solo esa red asistencial hospitalaria, también se podrían poner hoteles a disposición. Se está intentando dialogar con los hoteleros para que así sea, como pasó durante el COVID. Exactamente, durante el COVID nosotros llegamos a tener, teníamos dentro de los hoteles de la Comunidad de Madrid, que éramos los hoteles, la red de hoteles medicalizados, que lo utilizamos para pacientes pendientes de alta con buena evolución para liberar a los hospitales del paciente más grave, y luego tuvimos también otra red de hoteles para profesionales sanitarios. En total creo que eran 23 hoteles, eran 11 hoteles medicalizados y 12 hoteles para profesionales sanitarios, y Madrid eso lo puede activar rápidamente. De hecho tenemos también un hotel ahora que es un hotel con 93 camas, por si llegasen hoy mismo con 93 camas, llegasen 180 refugiados, también tendríamos esa opción en sanidad, más luego lo que tiene también la Consejería de Políticas Sociales. Algo se aprendió con la pandemia, ¿verdad? Sí. En la Comunidad de Madrid, Bueno, se ha creado una especie de economía de guerra, que ahora que hay guerra, pues... Sí, y volviendo al tema de las vacunaciones, ¿cómo van las cifras y sobre todo cómo van las cifras de los pequeños? Porque yo esta mañana buscando veía ciertas contradicciones. Por un lado se hablaba de que los porcentajes en la Comunidad de Madrid eran buenos, pero sin embargo en otras ocasiones buscas y no llegan a los 60% de vacunados. Sí. La vacunación infantil no está yendo al ritmo que nosotros esperábamos, ¿no? La vacunación de 5 a 11 años, ahora creo que estamos cerca de un 60% con primera dosis y apenas llegamos al 20% con pauta completa. Es verdad que hemos tenido muchos niños contagiados durante esta sexta ola, que eso retrasa la vacunación, pero aún así sí que estamos 5 semanas, ¿no? Si no me equivoco, hasta que puedan ser hasta inoculados. Que puedan ser vacunados, sí. Puedan administrar la primera dosis o la segunda en el caso de que se hayan puesto la primera. Entonces hemos detectado se está ralentizando en todas las edades, ¿no? Con la dosis de refuerzo ahí pensamos que hay una cierta fatiga, y es verdad. Y sobre todo vemos ese comportamiento según cómo se va comportando la pandemia, ¿no? Cuando hay menos contagios, pues la gente relaja, no ve tanto peligro. Cuando empieza a subir, vuelve otra vez la vacunación. Y luego, sobre todo por los contagiados, claro. Es que hablaba un estudio, además que lo comentó Antonio Zapatero, un estudio que había hecho la OMS, que calculaba que en el mes de marzo cerca del 60% de la población, especialmente del hemisferio norte y de Europa, que iba a haberse contagiado por Omicron. Y por lo que vamos viendo, las cifras, estamos cerca de tener ese porcentaje tan alto, ¿no? Hay que ver el lado negativo, que son muchos contagiados, pero hay que ver el lado positivo. Al fin y al cabo es, de alguna manera, una vacunación natural, ¿no? El hecho de estar contagiado no es el modelo más adecuado, pero es lo que ha ocurrido. Y el limbo de los adolescentes, porque hay una franja de edad entre los 12 y los 18 que no se recomienda la aplicación de la tercera dosis de momento, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, el porcentaje de vacunación no se ha comportado mal en esa franja de edad porque fue previa, no se le consideraba vacunación infantil. Y de momento estamos con buenos porcentajes. No se ha puesto tercera dosis y vamos a esperar a ver cómo evoluciona. Sí, porque realmente con la vacunación por ahora, cuarta dosis, excepto en vulnerables, no hay estudios que validen esa dosis de refuerzo, esa dosis de refuerzo. Y estamos aprendiendo ahora de toda la vacunación y de momento, excepto en vulnerables, yo creo que hay que ser prudentes. Enrique, en las últimas 2 semanas le ha tocado, porque además Enrique no es político, irá aprendiendo, porque aquí a la fuerza volcán y tal. Pero recuerdo una rueda de prensa en la que estaba además con Javier Fernández Lasqueti, porque han sido los fieles. Luego está el que yo dije que iba a ser el traidor siempre, y si no falla, Pastelerías López, pues distinguido orador. Pero ahí, precisamente como consejero de Sanidad, habló de la famosa campaña montada por los propios del PP, entonces jefe y subjefe, presidente y secretario general, que se dice pronto, Casado y Egea. O sea, en fin,
contra la presidenta de Madrid por unos contratos supuestamente ilegales, que mientras la gente moría, la gente se forraba en esa familia, en fin, una cosa verdaderamente repugnante que no se ha visto en ningún partido político de España, en ningún momento de la historia de España en democracia, jamás. Pero vamos, ni en dictadura tampoco, nunca. O sea, los dos barbianes los dos delincuentes están fuera del poder y espero que los echen del partido. Pero aclaremos una vez, no del partido, porque tú querrías estar en un partido donde unos delincuentes que se dedican a chantajear, nada menos que a la presidenta de Madrid, que es el puesto público más importante que tiene el partido en España, y que la chantajean. Bueno, es basura. Pero ¿cómo han sido esos contratos? Y aclaremos el mecanismo de legalización. Por supuesto, la izquierda va a seguir haciendo la basura de siempre, pero algunos de la derecha, maricomplejines, siempre dicen, ay, pero a lo mejor hay algo que no está bien en algún contrato, ay, pero yo la voto, pero quizás con aquel barullo. Aclaremos cómo eran y cómo se hacen los controles, Enrique. Primero, no hay que descontextualizar, porque estábamos en el momento más crítico de toda la pandemia. Era el día 1 de abril, que era cuando estábamos con las hospitalizaciones. Creo que en aquel momento estábamos cerca de 13.000 hospitalizados. Veníamos del fracaso estrepitoso del gobierno central con la compra de mascarillas, que todo hay que decirlo también, sí. Y nosotros activamos cualquier vía para conseguir esas mascarillas, porque es una necesidad para nuestros profesionales y para la población, que yo creo que es importante que no nos olvidemos en qué momento se produce. Y nosotros dentro de la Consejería de Sanidad, lo que armamos es un mecanismo, porque llegaban ofertas de todo tipo, además de proveedores no habituales, porque entrábamos en una nueva dimensión, que es comprar mascarillas en un mercado que no conocíamos, que era el mercado chino, y sobre todo con empresas que necesariamente tenían que operar allí, porque nosotros... Bueno, y al mismo tiempo que no eran de mascarillas, porque hasta entonces, y eran empresas que todas, sin excepción, cambiaron la razón social, comercial, etcétera. Exacto. ¿no? Igual que los fabricantes en China cambiaron también su acción, las textiles se dedicaron a fabricar mascarillas. Entonces nosotros, todas esas ofertas se canalizaban a través del organismo promotor, que en este caso era la Dirección General de Procesos Integrados de Salud. Entonces, a partir de ahí entraba en la Dirección de Gestión Económica, que valoraba que las mascarillas fuesen de calidad, que estuviesen en precio y que llegasen en tiempo, porque era vital en esos momentos. Entonces, a partir de ahí también pasaba a Servicio Jurídico, y una vez que hacíamos los controles nosotros, se certificaba por parte de la intervención, que digamos que es el órgano verificador que entra dentro de la Consejería de Hacienda, y de ahí, según la cuantía, hay veces que se eleva a Consejo de Gobierno, en este caso no, ahí se aprueba ese contrato y nosotros yo hago una dación en cuenta, ¿no? Yo comunico al Consejo de Gobierno de que ese contrato ha cumplido todos los requisitos legales para poder hacerlo. Es decir, que primero se hace el contacto, se hace la oferta la tiene que pagar Hacienda, es decir, Hacienda es la que tiene que validar que efectivamente hay dinero para eso. Exactamente. Sanidad hace la compra. Exacto, Sanidad hace el control también de que lo que va a llegar está en tiempo, claro. Que sea calidad y que llegue, o sea, a un precio económico. En este caso, o sea, este caso concreto, el de Priviet, creo que hay hasta 5 empresas estuvieron por encima en precio, bueno, porque era el precio que marcaba de mercado, es que era realmente una necesidad, sí. O sea que en precio estaban, llegaron en tiempo y sobre todo, bueno, pues nosotros ya permitimos realizar esa compra y luego, por supuesto, se verifica que todo está arreglado. Además, es un expediente que nosotros entregamos después de la denuncia, entregamos voluntariamente. O sea, que no nos llamó la Fiscalía, entregamos voluntariamente ese contrato para que se pudiese estudiar por un hecho de transparencia total, y es más, lo subimos en el portal de contratación el día 10 de junio. O sea que han tardado unos 6 meses para enterarse de lo que era aquello, ¿no? Sí. Y luego también, y otra cosa que no quiero dejarlo tampoco de lado, la Cámara de Cuentas nos hace una fiscalización habitualmente. Bueno, pues de los 4.106 contratos COVID que hemos tenido durante la pandemia, selecciona varios contratos para, digamos, hacer un estudio de oficio para auditarlos, y uno de ellos era el de Priviet. O sea que aparte sufrió un control más y no estableció ninguna objeción a ese contrato. Yo no, bueno, sí, lo entiendo, porque esto es una pelea política, Ayuso vale demasiado y por supuesto si se la pueden cargar. Nunca pensé que desde su propio partido fueran los que, como la izquierda no podía, a ver si podemos nosotros. Es uno de los casos más repugnantes. Mira que hemos visto cosas desde que llegó la democracia, pero como este yo no he visto ninguno. Y me asombra la falta de sensibilidad de los que están todavía mandando en el PP,
que por supuesto si se lo hicieran a ellos, ¿cómo van a dudar? Y en un momento concreto de nuestra historia, como decía Enrique No, y Ruiz luego lo Escudero, importante es el que eran nos de estaban calidad, muriendo 900 de calidad y más baratas. Sí, de pero que si calidad y hubieran más sido baratas. más caras y malas, serían como las que trajo Sanidad. Exacto. Que eso sí que... venían 300 millones... rotas. Es que se han visto que venían 300 rotas. millones. Aquí estamos hablando de un pago por una, no de comisión, sino por un pago de un trabajo de 55.000 euros. Y hay 300 millones de la pandilla de inútiles. Bueno, los dos chinos que se agenció ella, uno que era un chino de San Cugat y otro de Zaragoza, que tenía además en San Marino la sede de la empresa, por supuesto que lo que trajeron hubo que tirarlo. No, y además acuérdate, Federico, que fueron la propia embajada china a la que le dijo al gobierno, solo pueden ustedes con estas Claro, empresas. porque había unos y chinos habían cogido falsos. la otra. Claro, se porque enteraron. eran del PSC, el de San Cugat era del partido de Illa. No, si aquí el que no corre vuela. Bueno, pues a seguir trabajando en la sanidad Bueno, madrileña. Enrique, ¿verdad? y por cierto, ya la última cuestión, en lo de la salud mental, que no se me olvide nada, ¿cómo está ahora el plan? Porque han descubierto la salud mental los demás hachís. Bueno, pero Se ve que se dedican les ha bajado ¿cuántas la veces menos económicamente? 9, ¿no? Si no me 9 equivoco. veces menos. O sea, salió el presidente del gobierno presumiendo de la estrategia de salud mental que da 100 millones en 3 años, o sea que nosotros vamos a dar 45 en 2. O sea, y sobre todo que nosotros venimos de un plan de los años 2018 al 2020, hemos tenido una estrategia durante la pandemia porque lógicamente cambiaba todo y ahora tenemos otra estrategia del 22 al 24, principalmente con incorporación de profesionales que, como muy bien dice la coordinadora, la doctora Navío, dice que son nuestra tecnología punta. Pues sí, señor. Y es verdad, o sea, la psiquiatría requiere más profesionales, son 370 psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, y yo creo que bueno, que Madrid tiene que dar esa respuesta, y además tengo que decir que esa estrategia es un referente no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y eso es fruto del trabajo de nuestros equipos directivos. Y además os ocupáis también de la salud mental de los adolescentes Sobre y todo, de los niños. Principalmente se fija en la infanto-juvenil, es donde estamos detectando mucho más problema, porque lógicamente la pandemia lo que ha hecho es quitarle todas sus redes de seguridad, ¿no? Han dejado de ir al colegio, han dejado de hacer deporte, han dejado de... Bueno, se han enajenado con la imagen, Sí, porque viven ya es la verdad. imagen de las redes sociales. Lo de las redes sociales es un drama Terrible. auténtico, ¿no? La dependencia que están teniendo, y ahí va precisamente a esas líneas de actuación, ¿no? De prevención, de tratar, hay que prevenir, ¿no? Que no lleguen a estas situaciones, pero no es una tarea fácil. Muy bien, pues muchas gracias Enrique y Enrique. Vamos a despedirnos, pero antes Con Ibecol, Ibecol. para el colesterol, O sea, lavarse los efectivamente. dientes, 2 pastillitas de Ibecol, ya a dormir con medio vasito de agua, no más, porque si no luego que a las 3 de la mañana. No es eso. Y mañana a las 6 volvemos. Mañana a las 6, pásenlo bien. Es la mañana. Es radio.